Solo un amanecer, parte 6. Un poco después, Beomjin se había despertado fresco como una lechuga y le preparaba un poco de su famoso ramen a su amada. Fue a verla a la habitación para llevarle a que coma, pero la pobre ni siquiera podía moverse después de que ese león la había maltratado. Aunque todo ese maltrato valió la pena, porque al rato disfrutó de un rico ramen. Y por estar en sus travesuras, Hyunjeon ya no pudo tomar el tren de las 9 porque ya eran las 11, así que le tocaba ir a la mañana siguiente. Le preguntó si Beomjin se quedará con ella, pero él le comentó que estaba planeando ir a su casa y llevarla a ella para que la conozca. Pero si estaba muy cansada, podrían ir en otro momento. Luego de disfrutar la comida, Beomjin le preguntaba si había averiguado más sobre el caso de Jun. Ella le comentó que la policía ya casi había terminado su tarea de investigación y que hay un testigo quien había dicho que alguien lo empujó y se cayó. Aunque ella sabía perfectamente que si se entregaba ese caso como algo criminal, no había mucho que pueda hacer, por lo que su regreso a Seúl será lo más rápido posible. Hyunjeon lo abrazaba y le comentaba que estaba preocupada de que él se arrepienta de haberle dicho que volviera a casa y que solo tiene una oportunidad para retractarse, y esa es ahora. Beomjin le decía si acaso ella piensa huir después de lo que había pasado. ¿Acaso lo va a usar y votar? Pero ella ya le demostraba que no podrá dejarlo. Además, él tampoco la dejaría escapar, y también le comentaba que cada vez que lo abrazaba era como si le encendieran la llama del amor. Y como Hyunjeon era la que lo provocaba, pues este hombre no podía quedarse con las ganas, y más cuando aún faltaban unas horas para poder viajar, y así nuevamente se pusieron en la acción. Ya más tarde, en el edificio de construcción, se comunicó a todos que la policía está investigando el incidente de Jun, porque él había puesto un reporte de que no fue un accidente sino que lo empujaron. Esto los puso un poco nerviosos, mientras que en la oficina Hyunjeon revisaba todos los documentos necesarios sobre el caso, y sabía que aunque estaba catalogado como un caso criminal, no había nada que hacer. Aunque como aún es la representante, tendría que ir y venir a Busan, y la verdad es que ya no soportaba la idea de estar lejos de Beomjin, pero de pronto fue interrumpida por el jefe Choi, quien estaba ahí para preguntarle si es verdad lo que había escuchado de que Hyun había dicho que no fue un accidente su caída. Hyunjeon le comentó que es así, y que él ya pensaba anunciarlo más tarde, ya que Jun levantó la denuncia a la policía, y por eso comenzaron con la investigación. Hyunjeon, que sabía que el jefe Choi había estado ese mismo día en la noche en la construcción, le preguntaba si recordaba algo sobre el incidente, pero Choi le dijo que no, y más bien le cambiaba de tema, preguntándole por Kim, o bueno, Beomjin, ya que estaba preocupado porque ya varios días no lo ha visto llegar al trabajo. Hyunjeon no le mencionó nada de lo que había pasado, simplemente le dijo que quizás había encontrado otro trabajo. Choi le aclaraba que ese hombre que está parado fuera en el auto es amenazante y que quizás por culpa de ese tipo Beomjin no llega al trabajo, porque quizás está endeudado. Hyunjeon, que sabía perfectamente que ese hombre fortachón con corazón de pollo era Sambu, su guardaespaldas. Choi le decía a Hyunjeon que si ella necesita de su ayuda, que no dude en buscarlo, que le pedirá a un par de hombres para que le den una paliza a ese hombre que está fuera, si es que la está molestando. Y luego de decirle esto se marchó, pero hubo algo en Hyunjeon que la hizo sentir inquieta. Fue directamente a donde estaba Sambu y le preguntó si Jevika sabía con anterioridad que Jun había sido empujado por alguien y si se abrió alguna investigación de lo ocurrido. Sambu, aunque tenía información sobre eso, no podía decirle nada porque había prometido guardar silencio a partir de ahora. No iba a soltar ni una palabra, y Hyunjeon, al ver que él no le iba a decir nada, le dijo entonces que no le quedará de otra que investigar por sí misma sobre otros que hayan sufrido esos mismos accidentes, y que él conoce muy bien lo imprudente que es ella y que es posible que tenga que hacerlo a su manera. Al escuchar esto, al pobre Sambu se le heló la sangre y rápidamente llamó a Beomjin para contarle lo que piensa hacer Hyunjeon, así que deberían mejor ayudarla antes de que se meta en un gran problema. Al final Beomjin aceptó que Sambu la ayude, pero aparte Sambu también le comentó algo, y es que un auto con placa 3747 los estaba siguiendo, y le preguntaba si debería deshacerse de él, pero Beomjin le dijo que no se involucre directamente, sino más bien busque la oportunidad para poder ver de quién se trata, ya que es posible que sea alguien del lado de Han, y si era así, por ahora debían dejar
dejarlo pasar. Beomjin, que ya sabía más o menos de lo que se trataba, sabía que han empezado a intervenir, por lo que él también debería preparar una respuesta. Pero por ahora estaba muy ocupado arreglando su penthouse, aunque no sabía si a Hyun-jeon le va a gustar. Pero por ahora lo más importante es su seguridad, ya que si ella va a su casa podría ser peligroso, pero estaba emocionado de que ella se vaya a vivir con él, porque estando tan cerca de ella, su corazón se acelera, y más cuando disfrutaban de una noche romántica. Pero ahora se sentía tan frustrado de no tenerla en sus brazos, y como no podía estar ni un segundo separado de ella, decidió ir a verla, porque ella necesita saber lo loco y obsesionado que estaba por ella. Aunque con lo que no contaban es que llegarían visitas inesperadas. Su tío Kang, quien ya se había enterado de lo que estaba ocurriendo y como también sabía que su sobrino está enamorado de Hyun-jeon, la chica de la que él siempre habla cuando está borracho, e incluso cuando estuvo esos 3 días en coma, el único nombre que pronunciaba era Hyun-jeon. Por tal motivo, su tío conocía todo de Hyun-jeon, incluso dónde trabaja. También le comentaba que al parecer Seung-gun está interesado en ella, y para Hong, ella no es la candidata perfecta para su hijo, porque desea ponerlo en un puesto muy alto, y para eso necesita una garantía, y por supuesto, por ello se estaban empezando a mover. Pero como ahora Hyun-jeon trabaja para Hong, temía que algo pudiera salir mal, y le preguntaba si ella continuará trabajando por más tiempo ahí. Beomjin no podía darle una respuesta clara porque todo dependía de Hyun-jeon, pero para su tío este pequeñín se encontraba atrapado en las redes de ella, y tras hablar un largo rato, Beomjin decidió irse a Busan, así que dejó a su tío en el apartamento con la orden de que no lo dejaran salir para que no vaya a beber, ya que él recién está recuperándose. Al día siguiente en Busan, Hyun-jeon despertaba asustada, porque pensaba que era un sueño el haber sentido a Beomjin a su lado. Pero al sentir el aroma se dio cuenta de que no fue un sueño, en realidad él estuvo junto a ella y durmió a su lado. Mal dormida le comentaba que irá a investigar más sobre las otras víctimas que han tenido accidentes similares, y Beomjin simplemente le dijo que haga lo que tenga que hacer, pero con mucho cuidado. Y así a los segundos ya su amado la estaba llamando. Hyun-jeon le dijo que la próxima vez que vaya a verla tiene que quedarse por lo menos 24 horas, porque si no nuevamente pensará que es un sueño. Beomjin le dijo que simplemente la estaba llamando porque quería escuchar su voz, y ella se quedaba sin saber qué decir, aunque tampoco quería hacerlo venir corriendo, así que le dijo que estará muy bien, que ahora entrará a darse una ducha porque tiene que salir rápidamente al trabajo. Colgó el celular y a los pocos segundos Sambu entraba muy preocupado a ver qué había pasado, pero ella estaba perfectamente bien. Simplemente la desesperación le estaba consumiendo porque quería estar al lado de su amado lo antes posible, abrazarlo y darle miles de besitos. Y si quería eso, tenía que apresurarse en terminar su trabajo. En Seúl, Beomjin se había reunido con Hong. Obviamente esta mujer quería saber cuál es la relación que él tiene con Hyun-jeon, pero Beomjin, como todo un ejecutivo, le dijo que esperaba que eso no sea una interferencia en su trabajo, y que por lo demás ella no tiene nada de qué preocuparse, porque ya el 50% del trabajo estaba hecho, y la junta de accionistas estaba prevista para el próximo viernes, por lo que todo estará terminado antes de esa fecha. Tras marcharse, Beomjin le advirtió que espera que la persona que está siguiendo a Hyun-jeon desaparezca después de la junta de accionistas. Caso contrario, será él quien termine toda relación con Seung-gun cuando ascienda a director. Y como si hubiesen llamado al cuco, Seung-gun aparecía entre ellos, pero esta vez no armó relajo, sino más bien le dijo a su madre que ya que estaba ahí, hablando de negocios, él también quería informarles algo. Y es que había concertado una cita con Sera, que incluso asistirá a una reunión de golf para así poder impresionar a los directores. Y para su madre esta era una gran noticia porque por fin había reaccionado su hijo, y este loco se disculpaba por haberla preocupado, ya que, según, ella trabaja muy duro para ayudarlo y él tiene que retribuirle eso. Y así le decía a su madre que ya sabía que ella estaba pensando en comprar acciones a través de la empresa financiera JKB. Necesitaba saber todos los detalles sobre sus negocios
negocios, ya que ahora formará parte de ellos, porque había decidido cumplir el sueño de su madre. Y en pocas palabras, él quería convertirse en un niño mimado de una gran ejecutiva. A Beomjin no le parecía nada extraño porque ya sabía muy bien las artimañas de ellos, pero así cuando se marchaba, aparecía de la nada el cuco de Seung-won, según advertirle que ahora es él quien debe cuidarse, porque cuando ascienda a director su futuro cambiará. Pero Beomjin le dejaba en claro que si él había tomado la decisión de adentrarse en ese mundo solo por un arrebato, podría arrepentirse más tarde. Pero según Seung-won, él sería mucho mejor que Beomjin. Beomjin así le mencionaba a Sera, pero según Seung-won, él se encargará de ella, aunque Beomjin le advirtió que no es de ella de quien debe preocuparse, sino del presidente Jan, ya que quiere casarse con la hija de él. Y significa estar atado a ese hombre de por vida. Seung-won molesto lo tomó por el cuello de la camisa, pero como Beomjin no es ningún novato, le aplicó una llave maestra y le advirtió que si vuelve a tocar un solo cabello de Hyun-jeon lo hará pagar con creces, y que es la última advertencia que le hace. Luego de que Beomjin amenazara al tontín, se marchó, pero sabía que con la intervención de ese chiquillo las cosas tendrán que cambiar, porque Seung-won podría ser utilizado como un comodín, ya que tiene sentimientos personales hacia él. Beomjin en estos momentos extrañaba más a su amada, así que decidió llamarla, pero salía la contestadora. Beomjin decidió llamar a Sambu para preguntarle dónde estaba ella, pero Sambu le comentó que ella le había encomendado algo, y por eso no estaba con ella. Él había ido a visitar a la víctima de construcciones Samjin, cuya indemnización aún no había sido pagada, y el nombre de la víctima era Kim. Sambu también le comentó que había encontrado algo y que solo había una persona sospechosa. Beomjin se preocupó mucho, y más porque Sambu le comentó que alguien había estado siguiéndolos. Beomjin no podía creer que Hyun-jeon se encuentre por ahí sola, y ni siquiera contestaba su celular, por lo que enviaba a Sambu que verifique que ella está bien. Mientras tanto, Hyun-jeon ya se encontraba en la casa de Kim, y aunque no consiguió mucha información, sabía que según lo que dijo ese hombre, alguien estaba vigilándolo, y es por eso que no podía hablar. La persona que estaba involucrado en todo esto era la misma que tenía todos los registros del trabajo en cada lugar del accidente, y esa persona obviamente es Choi, ya que en todas las investigaciones que ella había hecho, las víctimas estaban muy endeudadas y con familias a las que apoyar. Choi también estaba endeudado en el pasado, pero desde entonces les había pagado, y eso era muy sospechoso. Aunque lo que más le daba vueltas a Hyun-jeon era el por qué Choi empujó a esos trabajadores, que es lo que buscaba realmente, ya que según él es muy amable con todos los trabajadores. Hyun-jeon, tras sacar su celular, se daba cuenta de que habían 13 llamadas perdidas de Sambu y 4 de Beomjin. Sambu estuvo más tóxico que Beomjin, pero así decidió devolverle la llamada, aunque se llevó una gran sorpresa. Beomjin ya estaba viajando a Busan. Ella lo regañaba diciéndole que no haga un viaje innecesario, que ella se encuentra bien, pero Beomjin no iba a aceptar regaños de ella, y le dijo que si no quiere verlo entonces que le diga, y que se regresará a Seúl. Pero como Hyun-jeon también quería verlo, no le pidió eso. Así que Beomjin le dijo que no haga cosas peligrosas, que él ya está en camino. Pasaron las horas y Hyun-jeon había llegado a la oficina. Estaba aún trabajando y ya casi era la hora de salida, pero ella quería saber si Choi era el culpable de todo lo que estaba ocurriendo en las construcciones, ya que él se encontraba justo en el mismo lugar en el que Jun fue empujado, y aunque no era prueba suficiente, tenía que conseguir al menos que Choi confiese sus fechorías. Así envió un correo y como ya sabía que Beomjin estaba cerca, decidió irse, pero a lo lejos vio una luz encendida en el tercer piso. Esto le pareció muy extraño, porque no se había programado ningún trabajo nocturno, aunque lo que más le sorprendía es que sea en el mismo lugar de donde Jun había caído. Era como una linterna que apuntaba directamente hacia ella, y como esta gata es curiosa, decidió ir a investigar. Se colocó un casco y recordaba que Beomjin le dijo que no haga nada imprudente, pero ella no podía esperar a averiguar qué es lo que estaba pasando ahí, ya que por lo menos podría encontrar alguna evidencia del accidente. Y de pronto esa misma luz alumbró directamente hacia su cara. Para su sorpresa,
era el famoso Choi. Ella le preguntaba qué estaba haciendo en ese lugar, y él se excusó diciéndole que había olvidado algo y regresó a buscarlo. Pero a Hyun-jeon esto le parecía muy extraño, porque de ser así, ¿por qué no lo buscó a la mañana siguiente? Choi le devolvía la pregunta diciéndole qué es lo que ella hace ahí, a tan altas horas de la noche, aunque Hyun-jeon le preguntaba ¿cómo se enteró que ella está sola? Choi ya se había dado cuenta de que estaba a punto de ser descubierto, así que ya no tenía por qué fingir. Así que le dijo que había escuchado que estaba investigando los registros de él. Hyun-jeon, que no tenía miedo, le preguntaba por qué había herido a los trabajadores. Y Choi, en un principio se hacía el que no entendía a qué se refería, pero poco a poco este hombre se iba poniendo nervioso, y ahí se delató solito. Hyun-jeon, con la actitud de Choi, se daba cuenta de que es el culpable. Hyun-jeon, que era muy inteligente, tenía el celular en llamada y justo era Beom-jin, quien estaba escuchando toda la conversación de ellos dos y seguramente grabándola. Hyun-jeon seguía poniendo más nervioso a Choi para que termine confesando la verdad, mientras que Hyun-jeon seguía sacándole todo lo que había averiguado de él, de que había perdido a su hija y que su esposa lo había dejado por las deudas. Esto obviamente enojó mucho a Choi, quien la tomó por el cuello y le decía que ella obviamente no sabe nada, ya que todos esos trabajadores trabajan para sus familias y ni siquiera reciben la mejor compensación, ya que cuando caían enfermos simplemente los abandonaban, y por eso había estado en una profunda desesperación. La única forma de salir de ese foso es lo que hizo él. Solo los había ayudado. En pocas palabras, Choi era quien los empujaba, tratando de que solo se lesionen para que así puedan recibir una indemnización. Pero obviamente esto era un delito grave y Hyun-jeon no lo iba a dejar pasar por alto, porque en uno de estos casos alguien pudo morir por culpa de Choi, pero este hombre le decía que gracias a él hubo un éxito. Kim, quien recibió una indemnización, y todo gracias a él. Choi, al verse entre la espada y la pared, culpaba a Hyun-jeon por haberse entrometido y además hacer que Jun abriera la boca. Este tonto la acercaba peligrosamente hacia el vacío, ya que ella había descubierto toda la verdad y quería silenciarla. Hyun-jeon estaba un poco asustada y le decía si acaso cree que ella es la única que sabe sobre lo que él había hecho, porque Beom-jin también lo sabía todo, aunque a este malvado eso no le importaba porque ya pensaría qué hacer con Kim, o bueno, Beom-jin. Pero este pobre hombre no sabe con quién se mete. Así este hombre la empujó, pero justo ahí aparecía Beom-jin para salvarla, lanzando a Choi contra el suelo. Hyun-jeon de milagro se había salvado, pero como ya tenían toda la evidencia para probar que Choi es el culpable, decidieron llamar a la policía, aunque Sang-woo ya lo había hecho. Choi había quedado inconsciente tras el golpe que recibió en la pared, y Beom-jin, sin decir nada, solo abrazó a Hyun-jeon. La regañaba por no haberle hecho caso, aunque estaba feliz de verla bien. Por fin el asunto de los accidentes laborales llegó a su fin. Con la confesión de Choi todo se había resuelto. A Hyun-jeon le tocó ir a declarar en la comisaría, y luego de salir de la comisaría, Sang-woo fue a casa para dejar a Beom-jin y a Hyun-jeon solos. Aunque Beom-jin permanecía callado mientras que Hyun-jeon trataba de hacerle plática, pero él al parecer estaba molesto. Al entrar al auto hasta llegar al hotel hubo un silencio inmenso, pero Hyun-jeon al ver su expresión se daba cuenta de que no estaba enojado sino cansado, aunque ella también lo estaba. Al llegar al apartamento seguían mudos, y Hyun-jeon ya no sabía cómo interpretar la expresión de su loco gatito dormilón. Tras unos minutos de silencio, Beom-jin habló por fin, diciéndole que ella debió esperarlo y no arriesgarse así, y que como ella le había dicho que fue el mismo Choi quien la había guiado hasta ahí, obviamente no era para platicar sino para hacerle daño, y esto ponía a Beom-jin como un volcán en erupción. Al final Hyun-jeon admitió que fue muy imprudente, pero también no podía quedarse de brazos cruzados, ya que en su trabajo alguien estaba recibiendo los méritos por ella, y tenía que jugárselas todas para salir victoriosa. Hyun-jeon le explicó a su amado que si ella quería pruebas contundentes de que Choi era el culpable, debía hacer que confiese. Y aunque la policía tarde o temprano lo habría hecho, ella no quiso esperar, porque sabía que eso tardaría demasiado y desea estar ya junto a él. Además de que ella siempre se ha caracterizado por ser así de arriesgada para conseguir su propósito. Beom-jin le decía lo mucho que había estado preocupado por ella. Casi le da un infarto cuando vio que iban a tirarla del precipicio, pero Hyun-jeon le dejaba en claro que sabía que él estaba cerca, que la salvaría y por eso confió en él. Hyun-jeon, para calmar
calmar a su tigre. Le decía que él debe estar muy cansado, así que lo ayudará a darse un pequeño baño, pero para eso primero tenía que quitarle la ropa. Aunque ella lo que estaba haciendo era provocar al tigre hambriento, quien se lanzó sobre ella, porque para él era qué baño ni 8 cuartos. Él quería comer su presa. Además, sería un pequeño castigo por haberlo asustado tanto. Por otro lado, Sera y Seung-gun se encontraban en una cita. Sera le hacía plática a él, pero Seung-gun era como si estuviera en otro mundo. Ella le decía que odiaba que mientras ella habla, él no le preste atención. Seung-gun se disculpaba porque en la mañana había estado con dolor de cabeza y no estaba en condiciones de prestarle atención. Sera no quería hacer nada imprudente porque en realidad le gusta a Seung-gun. Y aunque no es difícil encontrar un tipo como él, Seung-gun es el más indicado para ella. Y de paso, es de una familia digna, además de que había estimulado su sentido de la aventura, así que no pensaba dejarlo escapar fácilmente. Sera nunca fue conservadora en sus relaciones y cuando estuvo en Francia se dio la vida loca, pero esta vez al estar con Seung-gun había cambiado todo. Aunque él la había tratado de forma respetuosa y que incluso parecía que él estaba con ella, se notaba que él no es feliz. Hay tristeza en su rostro. Fue por eso que activó algo dentro de Sera. La curiosidad que ella sintió por él de cómo es y cómo había vivido Seung-gun todo este tiempo. Quería saber cuáles son sus cosas favoritas, incluso sobre sus momentos felices y tristes. Y para Sera, él era como un príncipe azul. Sera, después de la primera vez que se encontraron en el hotel, pensó que no la llamaría, pero no fue así, porque de hecho él la visitó en su apartamento. Aunque esta vez no era el Seung-gun tierno de la primera vez, sino había cambiado porque la tomó a ella sin reservas y aunque parecía estar a punto de llorar, sus deseos eran más fuertes. Ahí fue cuando Sera se dio cuenta de que él tenía guardado algo en su corazón, quizás algún monstruo oscuro. Pero eso es lo que más le fascinaba a Sera, que él sea alguien diferente. Sera, coqueteándole, le insinuaba ir a un lugar más privado, pero Seung-gun no mostraba ninguna emoción, hasta que de pronto recibió una llamada, la cual quería contestar en privado. Pero Sera le insistió que lo haga delante de ella, ya que no debe ser otra mujer. Seung-gun contestó la llamada, y lo que le dijeron por celular lo enojó tanto que su mirada era de fuego, y sin dudarlo aceptó ir con Sera donde ella quiera. Obviamente, este tonto está con Sera por despecho. Horas después Sera recibía una llamada, alguien de su confianza, a la cual había enviado a investigar sobre toda la vida de Seung-gun. La persona al otro lado del celular le comentaba que Seung-gun tuvo una compañera en la secundaria y que es alguien becada por la madre de Seung-gun, y es la misma persona que permanece en la mente de Seung-gun desde hace mucho tiempo. Sera le preguntaba cuál es el nombre de esa chica porque necesita conocerla. A la mañana siguiente, Hyun-jeon recibía la llamada de su amado, quien le comentaba que iba a organizar toda la casa para poder recibirla, porque no podía esperar ni un segundito más sin estar con ella. Hyun-jeon, a manera de broma, le dijo que al parecer le gusta demasiado y por eso no puede esperar ni una sola oportunidad para tenerla ahí. Beom-jin, que ni siquiera se levantaba aún de la cama, le dijo que ella solo lo provoca, y él, como es tan débil, cae ante sus encantos. Hyun-jeon, que no quería alborotar el avispero, se despedía de él deseándole un buen día de trabajo y mandándole muchos besitos. ¡Ay, el amor! Al llegar al trabajo, Hyun-jeon le dio todo el informe a su jefe sobre lo que había ocurrido en Busan y que ya todo estaba concluido ahí, pero para su sorpresa su jefe le comentaba que ahora ella debe unirse al departamento de gestión de medios masivos, del cual estaba a cargo del gerente Im. Hyun-jeon no quería aceptarlo, pero como no pudo decirle nada a su jefe, pues ni modo. Aunque Hyun-jeon sabía perfectamente que todo ese alboroto se debe a la Junta General de Accionistas, que se llevará a cabo muy pronto, y que al parecer se han extendido rumores de Seung-gun, que asumirá el puesto de director general. Estaba un poco preocupada porque no sabía qué pasará después, pues ella trabaja tanto para los padres de Seung-gun como para el hermano de Hong-mi, Hong Seo. Y cuando Seung-gun ascienda a director, tendrá más poder dentro de la empresa, por lo que necesitaba tener un plan en mente.
Al día siguiente se llevó a cabo una reunión de trabajo con todos los trabajadores de la empresa, y la pobre Hyun-jeon tenía tanto trabajo amontonado. Quería ir a revisar los documentos con tranquilidad en casa, y recordaba que le había prometido a Sambo enviarle un mensaje 10 minutos antes de salir del trabajo para que la recogiera. Sin embargo, después de mañana, ella irá directamente a la casa de Beomjin. En eso, mientras ella esperaba que Sambo llegara, aparecía Sera. Hyun-jeon no se sorprendía al verla porque la conocía muy bien, pero esta mujer sin rodeos le pidió hablar un momento. Hyun-jeon le comentó que tal vez sea la próxima vez porque ahora estaba cargada de trabajo, pero Sera no iba a esperar para poder saciar su curiosidad. Le decía que es de mala educación porque no sabe quién es ella. Sera obviamente quería humillar a Hyun-jeon, pero ella no se iba a dejar. Y le dijo que quien debería tener más educación por ser una dama prestigiosa es ella. Y cuando se dispuso a marcharse, Sera la tomó del brazo. Justo en ese momento aparecía Sambu, como todo un gorila enojado al ver cómo estaban tratando mal a su cuñada. Hyun-jeon, que no quería armar un escándalo, le pidió a Sambu que la espere unos 10 minutos. Hyun-jeon le pidió a Sera que sea rápida con lo que tiene que decir, y Sera le preguntaba directamente si ella había estado en lo íntimo con Seung-gun. Hyun-jeon, obviamente sin dudarlo, le dijo que no, ay guácala, y que aunque hayan rumores, nada que ver. Además, el futuro de él y Sera ya está decidido, pero Sera, que no es ninguna perita dulce, le dijo que no le importa si es que él estuviera con ella o con más mujeres. Pero Hyun-jeon le dejó en claro a esta mujer que ella nunca le había dado motivos a Seung-gun para que se acerque a ella como más que un amigo. Tras dejarle en claro que ella ya no tiene nada que ver con Seung-gun, se dispuso a marcharse, pero Sera nuevamente le preguntaba si es que ella tiene algún amante, o si no, podría ella presentarle uno. Pero Hyun-jeon le dijo que sí lo tiene. La insegura de Sera se marchaba feliz, porque por fin había podido despejar sus dudas, pero la pobre Hyun-jeon se sentía tan cansada que necesitaba relajarse y encontrar un poco de paz, y eso solo lo lograría en los brazos de su hermoso Beomjin. Por otra parte, Seung-gun se encontraba furioso porque le había llegado una foto en donde Beomjin y Hyun-jeon entraban juntos a un hotel. Incluso sabía la hora que había entrado y la hora que salió, y todo eso fue porque Seung-gun los está siguiendo. Estaba molesto porque se imaginaba todo lo que ellos dos hicieron en ese hotel, pero se decía a sí mismo que muy pronto Hyun-jeon se dará cuenta cuál es el verdadero lugar al que pertenece y regresará junto a él. Seung-gun estaba tan frustrado de que Hyun-jeon haya elegido a Beomjin en vez de él, ya que Beomjin ni siquiera era alguien dulce, sino alguien brusco, y en su cabeza loca se decía que quizás, si eso es lo que le gusta a Hyun-jeon, pues él debería convertirse en alguien brusco como Beomjin. Pronto, Kim aparecía para mostrarle unos informes para que lo revise, ya que la junta de accionistas se llevará a cabo pronto. Seung-gun le había encargado a Kim que compre acciones, sin que el Seo-jong Seop lo sepa. Así no habrá ningún problema para su nombramiento. Pero Seung-gun realmente quería incriminar a Beomjin para enviarlo a la cárcel. Sin embargo, Kim sabía perfectamente que antes de que eso suceda, los llamarán a declarar a él y a su madre, incluso al director Seo, Hong Seop. Eso no sería bueno para la empresa y mucho menos para el ascenso de él. Así que le pedía que no se deje llevar por cosas infantiles. Además, Hyun-jeon no es una persona tan especial como para que él haga cosas estúpidas. Seung-gun ya estaba más que furioso y además pasado de copas. Tomó por el cuello a Kim y le reclamaba por todo lo que había hecho desde la trampa con Sera, y todo para dañar su imagen ante Hyun-jeon. Kim le aclaraba que no lo había obligado, todo fue una decisión de él mismo, además de que ambos habían hecho un trato, y si continúa así en el futuro no podrán hacer más tratos porque ya no habrá confianza entre ellos. Pero Seung-gun ya no confiaba en Kim porque lo había utilizado para hacer todo ese trabajo sucio. Kim, para que la soltara, le dijo que debajo de esos documentos había un informe completo sobre Beomjin, tal como lo había prometido, y le aseguró que está dispuesta a ayudarlo en lo que pida. Seung-gun, al escuchar esto, le preguntaba hasta dónde es capaz de llegar, y que si él se lo pide, ¿desaparecería Beomjin de la faz de la tierra? Kim, sin dudarlo, le dijo que sí, pero obviamente le iba a pedir algo a cambio, que Han Nyum caiga en manos de Hong Mi. Y para esto, Seung-gun primeramente debía obtener una comprensión clara de la estructura financiera en manos de su madre, y ya luego él dirá los siguientes pasos a seguir. Según Kim, todo esto lo hacía con el único propósito de que Seung-gun esté preparado. Seung-gun le preguntaba
que si él lo hace, entonces cumplirá con su promesa. Y Kim le dijo que una vez que él ascienda a director y se case con Sera, fijarán el día y la hora de lo que él desea. Pero por el momento, lo que debe hacer es descansar, ya que próximamente se celebrará la Junta General de Accionistas. Kim siempre había estado al servicio de Hong-mi y solo vivía para ella. Pero al pasar el tiempo, al ver que envejecía, supo que podría ser reemplazada en cualquier momento. Así que no podía quedarse de brazos cruzados. Sabía que el final se estaba acercando para todos. Esta historia continuará. No olviden suscribirse, activar la campanita de notificaciones, dejar su me gusta si les gustó y visitarnos en Bere Te Lo Cuenta, donde subimos más de estas historias. Y no olvides seguirnos en Facebook. ¡Hasta la próxima!